Sabemos que el trabajo del campo representa una forma lícita, honrada y honorable de contribuir a la economía familiar. México y los agricultores mexicanos han sido respetuosos de los acuerdos internacionales de protección a los derechos de los menores, que en el caso de nuestro país prohíbe en términos que no dejan lugar a dudas el trabajo de menores en las labores agrícolas. Esta precisión legal es la que abre el debate y da pie a la presentación de la iniciativa con proyecto de decreto que modifica el artículo 176 de la Ley Federal del Trabajo, que hoy vengo a compartir con ustedes, la cual tiene el objetivo de que se permita a los adolescentes mayores de 15 años y menores de 18 laborar en tareas del campo que no representen ningún riesgo. Cuando nos referimos a adolescentes de entre 15 y 18 años y su participación en el sector primario, las condiciones de pobreza y desigualdad que aún imperan en muchas zonas rurales hacen que el trabajo de los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 se convierta en un elemento indispensable para el ingreso de miles de familias mexicanas, incluso ellos lo requieren para continuar su preparación académica. Indudablemente, lo más deseable sería garantizar que nuestros adolescentes se concentren única y exclusivamente en la escuela y en otras actividades de recreación y esparcimiento propias de su edad. Pero hay que aclarar que la misma ley establece una jornada de trabajo máxima de 6 horas para este rango de edad. Sin embargo, lo cierto es que muchos de ellos no tienen otra opción más que ayudar a sus familias en la generación de ingresos económicos, especialmente cuando hablamos del medio rural. Esta iniciativa tiene por objeto clasificar a las actividades agrícolas según el grado de riesgo para crear oportunidades de empleo en el medio rural, garantizar los derechos laborales de miles de jóvenes que actualmente no se pueden ocupar en el sector primario de la economía y por ende aprovechar este talento de la juventud para incrementar la productividad del campo mexicano. Por lo anterior, planteamos facultar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para elaborar una norma oficial que contenga los criterios para definir a las labores agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca que pudieran dañar la salud y la seguridad de estos jóvenes. Pero también no se trata de buscar eliminar la restricción vigente que prohíbe que los jóvenes trabajen en actividades riesgosas, sino a través de una mayor precisión legislativa, crear oportunidades para brindar empleo a los adolescentes y alejarlos de la violencia y la delincuencia que desgraciadamente muchas veces abrazan por falta de otras opciones laborales. Es importante señalar que los patrones en acatamiento a lo dispuesto en la ley no contratan jóvenes, ya que el castigo al que se pueden hacer acreedores y a quien viole la disposición pueden ser multados desde 250 a 5,000 unidades de medida y actualización como mínimo y una pena de prisión hasta de 4 años. Cuando hablamos de esta unidad de medida, cuando decimos 250 hablamos de una multa de 18,800. Cuando decimos 5,000, estamos hablando de 378,000 pesos de multa por contratar menores. Esto motiva a los jóvenes, desgraciadamente, al verse sin opciones de empleo legítimo, opten por ingresar y engrosar las filas del crimen organizado o inmigren a las zonas urbanas causando la separación familiar. Actualmente en otros rubros como en la maquila, en los trabajos de oficina, en el comercio, en las fábricas, etcétera, los jóvenes de estas edades pueden trabajar siempre que tengan la anuencia de sus padres y que la labor realizada no involucre el uso de químicos, de sustancias tóxicas, de materiales tóxicos, horarios nocturnos o el uso de herramientas de alto riesgo. Eso pretendemos, que existan acotaciones a la actividad agrícola en lugar de un bloqueo total como actualmente está en la legislación. Es de suma importancia
legalizar la participación de los adolescentes en las actividades agropecuarias de bajo riesgo, permitiría crear oportunidades de empleo formal en el medio rural, garantizar los derechos laborales de miles de jóvenes que se pueden emplear en el sector primario de la economía, combinarlo con su actividad académica y de preparación y así aprovechar su talento para incrementar la productividad del campo mexicano. Era importante para mí decirles que esta iniciativa tenemos tiempo trabajándola con el Consejo Agrícola de mi estado y de mi país, que tiene un impacto importante, que en el recorrido por el medio rural nos hemos dado cuenta, por desgracia, que los jóvenes que no pueden obtener empleo, pues son fácilmente captados por el crimen organizado, quien sí oferta empleo. Y esto es algo que tenemos que terminar a través de esta propuesta legislativa de reforma al artículo 176, que vendrá a traer buenas noticias para esa población que es el futuro de México y que tenemos que proteger. Muchísimas gracias.